Hola, qué gusto saber que nos visitas otra vez. Hoy vamos a platicar sobre los tratados de Ciudad Juárez que dieron fin a la Revolución Mexicana, marcando una nueva época para México. Recordemos que en abril de 1911, cuando estaba en su pleno apogeo la Revolución Mexicana, Porfirio Díaz mandó negociadores a Ciudad Juárez, Chihuahua, con la finalidad de intentar alcanzar un acuerdo de negociación y de paz con Francisco y Madero, y así frenar el avance de la rebelión. Su propuesta al inicio era que el vicepresidente Ramón Corral renunciara y con la posibilidad de que Madero nombrara 4 ministros y a 14 gobernadores, todo con el objetivo de que Porfirio Díaz continuara en el poder. En un principio, Madero estuvo dispuesto a considerar la oferta e incluso aceptaba que José Ives Limantur permaneciera en la Secretaría de Hacienda, pero esto fue rechazado por personajes clave dentro del movimiento revolucionario, como lo fueron Venustiano Carranza, Roque Estrada y Francisco Vázquez Gómez, este último ex candidato a la vicepresidencia por el partido antirreeleccionista. Vázquez Gómez, ya también cansado de todo esto, convenció a Madero de exigir la dimisión del dictador, por lo que se rompieron las negociaciones, y Francisco y Madero retomó lo que fue el objetivo del movimiento revolucionario y así poder garantizar un verdadero cambio en el país, que era indispensable que en este momento Porfirio Díaz dejara el poder y con ello poder restituir la paz en México. Esta decisión indignó a los representantes del gobierno porfirista, quienes consideraban que ellos ya habían cedido demasiado. Ante esto, Carranza respondió con contundencia. La historia refiere que fue a través de esta frase: no queremos cargos ni puestos, sino que se respete la voluntad del pueblo. Una revolución que se conforma con migajas está condenada al fracaso. Pero finalmente, cuando los revolucionarios tomaron Ciudad Juárez por la fuerza, Porfirio Díaz aceptó firmar los tratados de Juárez para poner fin a la Revolución Mexicana, mandando a su representante, Francisco S. Carvajal, por lo que también Francisco y Madero aceptó firmar los tratados de Ciudad Juárez el 21 de mayo de 1911, reuniéndose en el edificio de la aduana fronteriza. Francisco S. Carvajal, representante del gobierno de Porfirio Díaz, así como Francisco y Madero y José María Pino Suárez como representantes del movimiento revolucionario, revisaron el acuerdo establecido en los tratados de Ciudad Juárez en mayo de 1911, marcando así el fin del régimen de Porfirio Díaz, quien era un general mayor, así como el inicio de una transición política en México. Según lo pactado, esto era lo que se debía hacer: que el general Porfirio Díaz renunciara a la presidencia antes de que terminara el mes. Ramón Corral, vicepresidente, también dejaría su cargo en el mismo periodo, que el licenciado Francisco León de la Barra, secretario de Relaciones Exteriores, por Ministerio de Ley, asumiría la presidencia de forma interina en el Poder Ejecutivo de la Nación y organizaría elecciones generales conforme a la Constitución, así como solicitaría el cese de las hostilidades. El nuevo gobierno evaluaría la situación del país para tomar medidas acordes con la opinión pública y definir posibles indemnizaciones a los afectados por la revolución, por lo que las dos partes acordaron formalizar el presente convenio. Instantes en que en todo el territorio de la República las hostilidades que habían existido entre las fuerzas del gobierno del general Díaz y las de la revolución llegaban a su fin. Posteriormente, se debía llevar a cabo la reconstrucción o reparación de las vías telegráficas y ferrocarrileras, validándolo con las firmas de los que intervinieron en el convenio, que fueron Francisco Carvajal, Francisco González Gómez, Francisco y Madero, José María Pino Suárez. Sin embargo, después de esta firma de los tratados de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 21 de mayo de 1911, Porfirio Díaz intentó retrasar nuevamente su renuncia. El gobierno justificaba la demora argumentando que una salida abrupta del presidente podría desatar el caos y la anarquía en el país. Dado a la presión revolucionaria y el riesgo de intervención extranjera, lo obligaron a dimitir el 25 de mayo de 1911, tras permanecer por más de 30 años en el poder.
Antes de irse, Díaz pronunció una frase que quedaría para la historia. Madero ha soltado al tigre, veremos si puede domarlo, refiriéndose a los desafíos que se enfrentaría en su nuevo gobierno para lograr mantener el orden. Junto con su gabinete abordó el vapor alemán Ipiranga en el puerto de Veracruz y partió hacia Europa, estableciéndose en Francia. Al llegar a París, dejó otra frase célebre que reflejaba su visión de México tras su salida, siendo una de sus frases más recordadas: no hay nada más difícil que retirarse a tiempo y con dignidad. En este ocaso de mi vida, solo un deseo me queda: la dicha de mi país y la dicha de los míos. Con estas palabras reconocí el desafío de dejar el poder después de gobernar México por más de 30 años. Por lo que este tratado ahora sí puso fin al movimiento revolucionario que inició Francisco y Madero, y se inicia una nueva etapa en la historia de México. Por lo pronto, hemos terminado. Gemma ya se despide de ti. Te invita a que te suscribas para que puedas seguir haciendo más cápsulas del conocimiento como esta. ¡Hasta pronto!